en el sexto Ateneo Clínico acerca de COVID. El tema de hoy va a ser presentado por el Hospital Eva Perón y se refiere a terapia de alto flujo en COVID-19. Los disertantes son la doctora Adriana Salvatierra, médica neonatóloga, la licenciada kinesióloga Carolina Reguajen, la kinesióloga Pía Marinaro Fuentes, que es coordinadora de kinesiología, la kinesióloga Andrea Díaz Dorado, residente de kinesiología del Hospital Eva Perón, Rosa Martino, licenciada en enfermería, y Juan Gutiérrez, kinesiólogo. Bien, Adriana, cuando quieras podemos iniciar la disertación. ¿Puedes compartir la pantalla, por favor? Sí, por supuesto. Por favor, todo lo que no estén hablando, para evitar interferencias, vamos a pedir que cierren el micrófono. Bien. ¿Pueden ver bien la presentación? Sí, Adriana. Perfecto, bien. Bueno, hemos sido convocados en esta oportunidad en el hospital para hablar sobre la alternativa que tenemos de terapia de alto flujo en los pacientes que padecen neumonía por COVID-19. Empezamos esta experiencia de utilizar esta medida o esta forma de ventilación no invasiva a nuestros pacientes. Los primeros que conectamos fueron en la primera semana del mes de octubre. Estábamos todavía en pleno pico y la verdad que armamos un recorrido de experiencia interesante que ya hemos compartido con otros hospitales. Previamente nos habíamos conectado con hospitales de Buenos Aires para poder ejecutar esto. Antes les quería hacer una acotación, por ahí es medio extraño que digan que soy neonatóloga y participo de este Ateneo o que por ahí estoy en estas cuestiones de la ventilación no invasiva siendo neonatóloga, pero la pandemia esta llevó a redistribuir mucha de la energía y de las diferentes especialidades y yo pasé un tiempito cortito a terapia intensiva y luego a sala y como soy pediatra además y la experiencia de alto flujo, por lo menos en nuestro hospital y tengo entendido que en otros más es más fuerte en pediatría, eso fue nuestra fortaleza para poder empezar o iniciar esta terapéutica dentro del hospital. Por eso es que es medio extraño que sea neonatóloga y esté en este equipo, ¿no? Pero esa es la razón. Bueno, haciendo un pequeño repaso. Y no sucede, necesitamos sí o sí un respirador para que funcione. Bueno, acá les quería mostrar algo muy rápido, que es cómo las cánulas de alto flujo sirven o están descritas el uso como terapéutica de las insuficiencias respiratorias ventilatorias agudas, aún antes del COVID. El trabajo que está ahí arriba, que está en PubMed, los dos en realidad están en PubMed, la única finalidad que tienen es mostrarle que el de arriba está escrito en el año 19,
2019 en noviembre y habla sobre los beneficios de la cánula de alto flujo en pacientes que tienen una falla respiratoria aguda. Y abajo hay otro artículo que ya en plena pandemia habla específicamente sobre la cánula de alto flujo en pacientes con COVID. O sea, esto no es nuevo, la cánula de alto flujo se usa en terapéuticas ventilatorias no invasivas en pacientes con falla respiratoria y de pronto nos ha dado una gran mano en esta epidemia, en esta pandemia COVID. En esta diapositiva es para hacer un pequeño repaso cómo justamente la cánula de alto flujo a través del mecanismo de aumentar la presión, el volumen al final de la expiración, mejora o provoca reclutamiento alveolar, que justamente es uno de los mecanismos por los cuales la neumonía por COVID provoca un distrés tan severo y que es tan difícil de manejar. En ese sentido, sí puedo transmitir un poco de lo que es la experiencia de neonatología, porque se parece muchísimo las placas que yo he visto el tiempo que he pasado a hacer terapéutica de adultos, las placas de estos pacientes con las que vemos nosotros en los prematuros con enfermedad de membrana hialina. El mismo colapso alveolar, el mismo distrés respiratorio por consumo de surfactantes, lo que se ve, y la cánula de alto flujo no solamente al lavar el espacio muerto fisiológico y disminuir la CO2, mejorar el clearance, aumentar la PO2, aumenta el volumen al final de la expiración y por lo tanto el reclutamiento. ¿Sí? Eso mejora el trabajo respiratorio de los pacientes y si a eso le sumamos el uso de calentador y humidificador, mejora el confort de estos 60 litros, 50 litros que no es fácil de tolerar en una fosa nasal, ¿no? Uno de los mecanismos. Acá les quería esta diapositiva, me la pasó en algún momento el doctor Weiss, y la utilizo porque la combinación del decúbito prono con la cánula de alto flujo a nosotros nos ha sido muy beneficioso en los resultados. En esta diapositiva, que pertenece además a otra presentación, se ve cómo justamente el aumento, cómo aumenta en los pacientes que están en prono en comparación con supino, aumenta realmente el área alveolo capilar, Disculpe, justamente para doctora, mejorar. Sí. ¿podrían ponerla en pantalla completa de la presentación? Porque se ven las dos, la expositora y la pantalla. Ah, mire usted, yo pensaba que estaba viéndose completa la pantalla. Ups. Mm, a ver, déjame que vea. Adriana, se ve completa, lo que pasa que como esto es un Eso. fondo de una presentación anterior, da la impresión de que no es pantalla completa, pero sí es pantalla completa. Ah, ok. Esto, Ok, Sí, ok. sí, sí, está bien. esto es un robo. Ok. La Sí. presentación de Montiel, por eso aparece así. Ah, ya, ahora ya. No había hecho mal las cosas. Bien, bueno, les comentaba que como en estas dos imágenes de comparación de decúbito supino y decúbito prono, se ve cómo realmente en el prono mejoramos el área alveolo capilar para el intercambio efectivo de oxígeno y por lo tanto el efecto de reclutamiento. Si a eso le sumamos que la cánula de alto flujo, esto solamente lo provoca el decúbito prono. Si a eso le sumamos la terapéutica no invasiva del alto flujo, mejora muchísimo más todavía, mejorarían muchísimo más estas imágenes. También se ve una distribución mucho más homogénea de la ventilación y bueno, eso se ve traducido en mejora de la saturación de oxígeno y en los índices que sacamos y nos sirven para ver si los pacientes han mejorado. Nuestro índice ROX, que ya más adelante mis compañeras le van a hablar, la PAFI, SAFI, la relación alveolo arterial de sangre arterial, o sea, en sí lo que es la ventilación mejora muchísimo con el decúbito prono, sumado a la terapéutica no invasiva, la verdad que ha resultado muy, muy beneficioso. Esta otra diapositiva que también es un robo al doctor, que él me la pasó. Uy, bueno, ahora estoy con dificultad. Bien. También en una imagen muy gráfica, cómo representa que realmente la posición prono mejora las áreas de ventilación de los pacientes. Ustedes fíjense que en el supino hay muchas más áreas que están más colapsadas y la posición prono aumenta las áreas de ventilación, ¿sí? Esto siempre combinado con el alto flujo, que es
de lo que estamos hablando hoy, es muy beneficioso. Un poquito rápido sobre nuestra experiencia. Nosotros en el hospital, como les decía, empezamos a conectar los pacientes con esta modalidad no invasiva desde el mes de octubre. Las primeras semanas de octubre fueron nuestras primeras experiencias y conectados los pacientes a pared. Hasta el momento vamos 58 pacientes que recibieron esta terapéutica, todos con neumonía por COVID, con hisopados positivos. De esos 7 pacientes no los analizamos porque no los consideramos ni éxito ni fracaso, porque son pacientes que les colocamos la cánula de alto flujo aún sabiendo de que no eran candidatos a terapia intensiva, sino que los hicimos como una maniobra de paliativo. Eran pacientes que por sus comorbilidades y por su edad no reunían los requisitos para entrar a terapia intensiva, y mejorándoles la mecánica respiratoria, estabilizando su pared torácica, mejorando además esta dificultad, este tiraje, este gran esfuerzo respiratorio que tenían, pudieron tener un desenlace mucho más tranquilo. Entonces esos no los consideramos ni éxito ni fracaso, no los analizamos. Analizamos 51, hasta ahora en el momento con éxito y cada vez en curva ascendente de esto tenemos 30. En el último mes empezamos a analizar también como éxitos esos pacientes que les colocamos la terapéutica de CAFO, ya sea en el piso, porque les explico que nosotros tenemos un piso de internación semicrítica y luego la terapia intensiva en nuestro hospital. Los pacientes que están en semicrítico, que han recibido el tratamiento de CAFO y luego pasan a terapia intensiva y por la evolución clínica terminan ventilados, si luego se extuban, lo consideramos como un éxito también del alto flujo, porque de alguna forma llegamos un poco más a tiempo, con un alvéolo un poco más reclutado y el paciente en mejores condiciones para el tratamiento en terapia intensiva. Y todavía tenemos sin analizar 2 porque justamente eran pacientes que todavía no sabemos si van a responder o no. Al principio teníamos más pacientes conectados a pared, solo 15, y con la terapia, con el respirador, nosotros tenemos una imagen acá a la derecha, pueden ver, son los respiradores que contamos en el hospital. Tenemos 4 de estos respiradores, clase 3, que son táctiles y tienen una modalidad que es oxigenoterapia, así se llama la modalidad, y da la posibilidad de hacer alto flujo en los pacientes adultos, porque les permite dar hasta 60 litros por minuto. Aparte de eso, tenemos un Neumoven que viene con el software, que es el Advance, también para hacer alto flujo, y después los kits que tenemos de conexión a alto flujo, pero de pared, o sea, con Flumeters, que logramos conseguir gracias al asesoramiento con la gente de bioingeniería del CIPROSA y de nuestro hospital, cómo hacer conexiones en paralelo de Flumeters para poder llegar o alcanzar los 60 litros por minuto, porque bien, todos saben, todos tenemos en los hospitales los mismos Flumeter, tenemos Flumeter de 5, de 3 y de 15 litros, no más de eso. Entonces la colocación en cadena o en secuencia de varios Flumeter nos han permitido llegar al flujo necesario para el alto flujo. Bueno, ahora mis compañeros, yo voy a apagar mi micrófono, solamente voy a pasar las diapositivas, van a hablar sobre el caso clínico de un paciente que tuvimos internado puntualmente en nuestro hospital con alto flujo. Adriana, ¿quién va a hablar? Presentala, por favor. O presentalo. Hola, sí, sí, Buenas. ya estaba apagando el micrófono. Juan, sí, el kinesiólogo de mi hospital, Juan Gutiérrez, se va a encargar de esta parte de la presentación. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Antes que nada, mil disculpas por la demora, unos problemitas de conectividad. Bueno, paso a comentarles sobre el caso clínico. Es un paciente de 64 años con antecedentes de asma bronquial, el cual el paciente abandona el tratamiento. Es un paciente ex tabaquista. Este paciente desarrolla su primer síntoma el día 11 de noviembre. Los síntomas, bueno, eran de malestar general. Realiza la consulta. Al día siguiente comienza con un estado febril, mialgias, y ya comienza con sensación de disneas. En ese momento el tratamiento que recibe es un tratamiento ambulatorio con antibióticos, el cual, bueno, no presentó una buena evolución.
El día 20 de noviembre, bueno, realiza la consulta en el consultorio de febriles. Al momento del control del paciente tenía una saturación de 88%, esto es bueno, sin la aplicación de oxígeno, sin el soporte de oxígeno. En este momento se decide la internación del paciente, quien es ingresado a lo que denominamos nosotros PEINE, serían las unidades de cuidado semicrítico, como decía la doctora recién. El paciente ingresa lúcido, orientado, se dispone a colocarle una máscara de no reinhalación a 15 litros. En ese momento se realiza el control de los parámetros del paciente, bueno, presentando una saturación del 96%, una frecuencia cardíaca de 90, una tensión arterial de 130/70. El paciente en este momento se encontraba afebril, y a la ocultación se ocultaban reales crepitantes aislados en la base con un predominio basal derecho. En la siguiente diapositiva podemos observar, no, perdón. Ahí está, ahí vemos la siguiente diapositiva. Exacto. Esa, doc. Bien. Bueno, recordamos acá que el primer síntoma del paciente se había desarrollado el día 11 de noviembre y nos trasladamos a la fecha del 21 de noviembre, en donde el paciente presentaba una disnea. Esto fue, digamos, al primer día de su internación, con una saturación del 96%, se encontraba con una máscara de no reinhalación a 15 litros. En este momento ya empezábamos a medir el parámetro del índice de ROX, que si bien es para mediciones con alto flujo, pero también nosotros lo usamos como un predictivo en estos sistemas de bajo flujo hasta 15 litros. Bueno, como vemos, los gases arteriales, tenemos 7,43 de pH, una PCO2 de 34, una PO2 de 90. Hasta este momento, bueno, el paciente se encontraba sin demasiadas variaciones. El día 22 de noviembre, al día siguiente, el paciente se encontraba con una febrícula, y ahí tenemos un dato que la frecuencia respiratoria se encontraba en 24, con una saturación del 96%, y continuaba con la máscara de no inhalación a 15 litros. Bueno, el día 24 de noviembre se toma la decisión de colocar al paciente en alto flujo, con la cánula de alto flujo. Empezamos con una FIO del 85% a 60 litros. El paciente responde con una buena evolución, una saturación al 95%, una frecuencia respiratoria de 24 y una frecuencia cardíaca de 101. Bueno, ahí vamos a pasar, Doc, a la siguiente diapositiva. Ahí tenemos una imagen de la placa del paciente. Ya se observan algunos infiltrados. Se van viendo, esa es una placa de COVID. Todo lo que está blanco significa que el pulmón está colapsado. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Parte del pulmón, entre los dos pulmones. ¿Ves? Bueno, el día 24 de noviembre, como decíamos, el paciente presentaba disnea frente a los cambios de decúbito. Bueno, ya teníamos la colocación del CAFO. En este caso, bueno, ahí tenía un flujo de 60 litros y una FIO2 de 85. A las 2 horas se realiza el cálculo del índice de ROX, el cual nos daba 5,14, que bueno, está por arriba de 5, que sería un valor predictivo óptimo, digamos. Sería una aplicación exitosa. Como decía la doctora, la colocación de la cánula de alto flujo va muy de la mano y va a tener mucha implicancia al momento del fracaso, del éxito de esto, la adherencia que tenga el paciente al pronovigil,
bueno, en este caso se lo pedía estricto, y también al cierre, digamos, del paciente, que esto nos estaría generando una mayor PIB, que es lo que buscamos, una presión positiva al final buscamos aportarle al paciente en el momento de la aplicación del alto flujo. Bueno, estas situaciones no iban de la mano. El paciente no había una gran adherencia al prono y al cierre. Entonces, bueno, se decide a partir de ese momento, el 26 de noviembre, como clínicamente el paciente no mejoraba, se decide el ingreso a cuidado crítico. Ahí tenemos en la siguiente diapositiva, vamos a ver la otra plaquita del paciente. Ahí se observan mayores infiltrados. Bien, y bueno, a partir del ingreso a UTI, ya les comentará mi compañera. Hola, sí, ahora continúa la presentación nuestra kinesióloga Andrea. ¿Sigo yo, Adriana? No, claro. Perdón, Carolina, sí, Carolina. Esta ficha es como para resumir lo que viene contando Juan. Nosotros usamos esta ficha en la puerta de los pacientes que están internados, entonces podemos tener a simple vista, o cada vez que vamos a entrar, podemos chequear todo esto que nos contaba Juan. Tenemos la fecha, en qué decúbito estaba el paciente y con qué soporte de oxígeno, bueno, y todos los datos que necesitamos para calcular el ROX, ¿sí? Que son la saturación, la FIO y la frecuencia respiratoria. Este paciente en ningún momento tuvo un aumento, si se ve, está marcada la columna de la frecuencia respiratoria, porque nunca tuvo alterada, o sea, nunca estuvo con polipnea. El único momento que tuvo una frecuencia respiratoria de 24 fue el día 22, que estaba con fiebre, estaba con una febrícula. Los otros días se mantuvo entre 19 y 22. Sí se ve en el índice de ROX cómo va bajando el índice de ROX que decía Juan, que después lo vamos a explicar bien igual, que es un índice predictivo sobre el éxito de alto flujo. Se puede observar cómo va bajando, incluso el día que se coloca el CAFO, que estaba previamente con la máscara de no reinhalación, con un ROX de 6, la máscara que le daba una FIO de aproximadamente 80, se le coloca CAFO porque el paciente tenía una saturación posición dependiente, entonces en sentado bajaba mucho la saturación, saturaba 86, 88, y al colocarle el CAFO, si bien se bajó la FIO porque se puso con una FIO de 70%, al darle un flujo más alto, porque venía con un flujo de 15 de la máscara y se le pone un flujo de 60, mejora el ROX. Así que bueno, nada, esta ficha se puede usar en la puerta de la habitación del paciente o al pie de la cama, pero es como que reúne y sintetiza toda la evolución del paciente para cualquiera de los pacientes. Y como decía Juan, incluso podemos calcular el ROX, aunque esté con la máscara de no reinhalación, previamente al CAF. Ahora sigue Andrea contando cómo siguió el paciente en la terapia intensiva. Andrea, tenés apagado el micrófono, parece. Ahí, para aportar algo sobre lo que decía Caro en el índice de ROX, quería recordarles de que, bueno, el primer ROX lo tomamos a partir de a las 2 horas que se realiza la colocación del CAFO. El segundo puede tomarse a las 6 horas y el tercero a las 12 horas. Y bueno, este índice, mientras se mantenga por arriba de 4,88, indica un menor riesgo de intubación para el paciente.
Entonces, bueno, por eso es importante que esté a la vista de por ahí todos los miembros del equipo que, bueno, están a cargo del paciente. Perdón, ¿Andrea está conectada? Sí, estaba. Porque no la veo. Andrea Agostina, sí, acá está. Andrea, tienes, el micrófono está encendido. ¿Nos escuchas, Andrea? Puede ser que haya perdido la conectividad. Debe estar sin internet. Que reinicie. Hay que pedirle en todo caso que salga y vuelva a entrar para que así se actualice el sonido. Adriana, ¿vos te puedes comunicar con ella? Está conectada, pero está funcionando su audio, porque sí se la ve en la cámara. Ah, se la ve en la cámara. Sí, Está sin audio. sí. Ella sí nos está escuchando, nosotros no la podemos escuchar. Ahí se desconectó. Yo calculo que debe haber perdido la conectividad. Por lo tanto, les sugiero que continuemos. Si pueden hacer un análisis a partir del conocimiento que ya tienen del paciente en UTI, hacemos una síntesis y seguimos adelante, ¿sí? Adriana, ¿te parece? ¿Alguno de los chicos que conozca el paciente hace una Sí, sí, síntesis sí. y adelante, ¿sí? Sí, sí, sí. Ya conecto, ya me comunico con uno de los chicos. Ahí está Andrea. Ahí está Andrea. Andrea, ¿tenés sonido? Andrea, ¿tenés sonido? ¿Escuchas bien? Pero no estamos escuchando tu voz. Sí, a ver, Caro, porque no te logro ubicar por el teléfono.
¿Querés continuar vos con la presentación de terapia intensiva? Ahí tenemos un reemplazo Seguimos. con opciones. No, está Juan Bersellone, que es de la UTI, que es kine de la UTI, que él va a hablar del trabajo que se ha hecho en la UTI. Si le pueden activar el micrófono, no sé si él lo puede activar. Hola. ¿Cómo es el nombre, Adriana? Juan Bersellone. Juan Bersellone. Lo A mí me estoy parece que lo buscando. tengo a ver. activado el micrófono. Hola. No sé si se me escucha. Sí, Sí. Juan, te escuchamos. Sí, Juan. No tenés cámara, pero sí te escuchamos bien. Ya le iniciamos. Bueno, hola a todos. Perdón algunos imperfectos técnicos. Saludo a la amiga. Bueno, vamos a hablar un poquito del paciente ahora en la UTI. Como venían nombrando los chicos, ingresa a terapia el día 26 de noviembre. La gasometría arterial en el ingreso era 758, 39 de CO2, 53 de PO2, 23 de bicarbonato y menos 1.3 de exceso de base. Eso nos daba una PAFI de 66. Calculándolo al paciente con una máscara de no reinhalación a 15 litros, presentaba una buena mecánica respiratoria y se le calcula el ROX dando 5.8, por lo que se decide mantenerlo en la terapia con una máscara de no reinhalación, por más que venía del CAF. Desde el 26 del 11 al 29 del 11, continúa con esta máscara de no reinhalación a 15 litros con una FIO al 80%, saturando siempre posición dependiente. Y en el prono entre 96 y 98% y en el decúbito supino entre 90 y 91%. Y acá comenzamos a ver una disnea de ejercicio, ¿sí? La saturación se le comenzaba a hacer trabajos chiquititos, a que levante los brazos combinado con la respiración, o que haga algún movimiento de las piernas, del tronco combinado con la respiración, y la saturación caía hasta 85-87%. El 30 del 12 se logra disminuir un poquito el flujo con una máscara de no reinhalación de 12 litros, y luego a 10 litros con buena 30 del adaptación 11 al era. comienzo, pero luego se produce una caída en la saturación, con un ROC de 5.5. Como se puede ver, el paciente siempre va manteniendo un ROC por debajo del 6 y se decide comenzar CAFO. Llevamos el CAFO que se encuentra en la terapia intermedia a la terapia y comenzamos a hacer CAFO en la terapia. Siguiente. El 1 del 12, el paciente arranca con CAFO a 50 litros, ¿sí? Con una FIO al 50, o sea, con flujo de 50 y una FIO al 50. Con esto satura 98 y vemos cómo aumenta el índice de ROX a 10. Es cierto que en la terapia le metimos un poco de miedo al paciente, un poquito mal, pero bueno, le hicimos ver, digamos, lo necesario que esté en un decúbito prono estricto y qué pasaba si no estaba en un decúbito prono estricto, y lo tuvimos literal 24 horas en un decúbito prono vigil, boca abajo, solamente se movía un poquito para hacer sus necesidades y volvía de vuelta boca abajo. La primera gasometría arterial que nos da un pH de 7.44, una PCO2 de 30.8, una PO2 de 124, ya vemos una gran diferencia con respecto a la PO2 que veníamos manejando cuando empezó la terapia, con una PAFI de 206. El 3 del 12 se comienza a bajar, con 40 litros de flujo y 40% de FIO, saturando 98% con el ROX en 10.3. Siempre el paciente en prono. Pero comenzamos a ver mejoría en cuanto a la saturación en el cambio de posición y al trabajo, ¿sí? El 4 del 12 sigue con 40 litros de flujo, que es lo mínimo que podemos tener, y se baja la FIO a 5 puntos, a 35, con la saturación que se mantiene en 98, con un ROX de 10.5, y la gasometría en este día da 7.44, de pH, 30.8 de CO2, 124 de PO2, con una PAFI de 311. Entonces sí podemos ver, digamos, en este caso, que hubo un aumento, o sea, hubo una mejoría del paciente con el uso de la CAFO. El CAFO más el prono estricto, ¿sí? La principal cosa que comenzamos a ver es que el paciente comienza a hacer ejercicios cada vez un poco más prolongados sin la caída de la saturación. O sea, la saturación ahora, un ejercicio un poco más intenso,
que no era solamente levantar los brazos, caía a 90, 91%, ¿sí? Pero estábamos dentro de los valores que consideramos óptimos en un paciente que está con los antecedentes que contaron los chicos y a la vez con COVID, ¿sí? El 5 del 12, o sea, al día siguiente, se lo pasa a máscara de inhalación, 10 litros, eso nos da una FiO2 de 60% y una saturación en 99. Entonces acá vemos de que esta pequeña PIP que nos puede dar el paciente, el CAFO, perdón, o sea, la pequeña PIP que nos puede otorgar la CAFO, más el decúbito prono estricto que llevaba el paciente, se nota, digamos, una mejoría en el cuadro clínico, ¿está? Y el 6 del 12 se coloca una máscara simple, ¿sí? A 5 litros, da una FiO 40, con una saturación de 99%, y se decide pasarlo en la terapia intermedia, ¿sí? A los peines que le llamamos nosotros, que es la internación semicrítica. La que continúa. ¿Qué es lo importante y lo que trabajamos en la terapia? ¿Sí? Estamos haciendo un trabajo que fuimos aprendiendo a lo largo de este tiempo de comenzar a perderle un poco el miedo al paciente. ¿Sí? En terapia al principio lo único que hacíamos era, bueno, el paciente se lo coloca boca abajo, se lo pone en prono y no se le hace nada, se le hace cuidado de vía aérea y no se le hace nada más. Y un poco fuimos perdiendo el miedo esto de trabajar con el paciente con COVID y comenzamos a hacer un poco más de terapia manual y a interactuar con el paciente. Se hacen ejercicios de PIP, ¿sí? Tanto con jeringa como con un sorbete de agua, mayormente lo reemplazamos con una tubuladora cristal para generar PIP. Ejercicio de movilización activa de todo, en especial de los miembros superiores y del tronco. Y sobre todo empezar a combinar esta movilización activa con ejercicios respiratorios, ¿sí? Para mejorar la entrada de aire en el paciente y la salida de aire en el paciente y poder hacer la movilización de secreción. Empezamos a hacer mucho terapia manual, tanto articular como muscular, ¿sí? Articular sobre todo en las articulaciones de la cintura escapular y en la articulación del hombro, que me va a permitir tener mejor movilidad en la caja torácica, y muscular sobre todo en la musculatura accesoria a la respiración, ¿sí? Como ser, por ejemplo, trapecio, los músculos escalenos, los músculos pectorales, que son muchos músculos que en este paciente, por el trabajo respiratorio que tienen tendencia a ponerse duros, ¿sí? A contraerse. Entonces, si no tiene la musculatura y si no tiene la articulación una buena capacidad de poder trabajar y de poder moverse, todo lo que es el ciclo respiratorio va a estar alterado. Bueno, también ejercicio de liberación miofascial, sobre todo en la musculatura inspiratoria, trabajando mucho en el esternocleidomastoideo, ¿sí? Que con un trabajo que logró conseguir un compañero, vimos que uno de los primeros músculos que nos está indicando que existe trabajo respiratorio aumentado en el paciente, y sobre todo liberación muscular en el diafragma, ¿sí? Permitirle al diafragma de que tenga mayor capacidad de expulsión para que pueda hacer la entrada y la salida de aire bien. Y bueno, después comenzamos a trabajar, sobre todo con él, ejercicios para mejorar la resistencia al ejercicio. Esto que hablamos del test de los 40 pasos, de que se siente y se pare de la silla, y hacerlo caminar un poquito por la terapia antes de mandarlo al peine, digamos. ¿Sí? Siguiente. Muchas gracias. No sé quién continúa. Bueno, ese es el ejercicio, perdón, la diapositiva anterior es el ejercicio de soplar, ¿sí? Soplar con el sorbete sobre el agua, ¿está? Para generar la PIP. Bien. Carolina, ¿estás? Sí, aquí estoy. Bueno, un poco repetir esto que veníamos hablando sobre el índice de ROX, que es un índice predictivo que nos va a hablar del éxito o el fracaso del alto flujo. ¿Sí? Para eso tenemos en cuenta la SAFI sobre la frecuencia respiratoria, o sea, la saturación de oxígeno sobre el FiO2 sobre la frecuencia respiratoria. Un índice de ROX que nos da entre 2,85 y 3,85 es un índice de ROX que nos indica fracaso del alto flujo, y una intubación precoz. Un índice de ROX entre 3,85 y 4,88 habla de una zona gris que nosotros la tenemos como amarilla en la ficha, que también nos indica que hay un fracaso del alto flujo, que por ahí el paciente necesita algo más y cambiamos la interfase a un BNI, le damos un poquito más de presión, un poco más de PIP, más de 4,88 es un éxito. Y como decía Juan, se toma a las 2 horas, a las 6 y a las 12, y un índice menor a 3 a las 2 horas, menor a 3,5 a las 6 y menor a 4 a las 12 horas es indicación de intubación.
La que sigue. Siguiente. Ahí está, gracias. Bueno, buenas noches. Yo voy a completar un poquito todo lo que ya explicaron mis compañeros. Este es el flujograma de toma de decisiones en CAFO, que es un poco cómo empezamos a utilizarlo y cómo destetamos al paciente, ¿sí? Antes que nada, es importante saber seleccionar el paciente que va a necesitar alto flujo en tiempo y forma. Y para esto contemplamos otro semáforo que utilizamos en toma de decisiones para el tratamiento del paciente, y que donde consideramos que un paciente con una frecuencia respiratoria mayor a 24 y una saturación de oxígeno menor a 94%, ya es un paciente que necesita alto flujo, que tiene indicado alto flujo, sin la necesidad de que este paciente presente mala mecánica respiratoria o disnea. Si el paciente ya presentara mala mecánica y disnea, sería un paciente el que deberíamos ya probar BNI. Entonces es importante seleccionarlo en tiempo y forma al paciente para también aprovechar los beneficios de este tipo de terapia y bueno, y tratar de darle la oportunidad al paciente de que no pase a terapia intensiva o pase en mejores condiciones, ¿sí? Entonces, una vez que hemos seleccionado al paciente, podemos colocarlo, como explicó la doctora Salvatierra, o con CAFO de pared, que le llamamos nosotros, o bien con el respirador, ¿sí? Entonces, por eso tenemos los dos cuadritos. Si fuera con el respirador, arrancamos con una FiO2 del 60% y un flujo de 50 litros por minuto, perdón, ese si fuera CAFO de pared, y si fuera respirador, FiO del 90% y flujo de 40 litros por minuto. A los 20 minutos de colocado, evaluamos al paciente, le evaluamos el índice de ROX que explicó Caro, y evaluamos su frecuencia respiratoria, su saturación de oxígeno y la FiO, ¿sí? Podemos empezar a descender la FiO mientras el paciente conserve una saturación de oxígeno entre 94 y 95, que es lo que buscamos, no necesitamos más de eso. A las 2 horas volvemos a evaluar esto, ¿sí? Si el índice de ROX nos avala para continuar con CAFO, si la frecuencia respiratoria también disminuye y si la saturación se conserva entre 94 y 95%, dejamos con la FiO que nos dé esa saturación y lo dejamos al paciente con alto flujo por 48 horas. Durante estas 48 horas es muy importante que el paciente no interrumpa la terapia de alto flujo. Así que es importante entrenarlo y explicarle que el prono, vigil, que la alimentación, que los ejercicios respiratorios, lo puede realizar todo con el CAFO puesto, no tiene que retirarse la cánula, y esto lo tiene que saber el resto del equipo también. Por supuesto, en estas instancias el paciente va a tener que usar chata, papagayo, pero no tiene que desconectarse, ¿sí? Entonces, a las 48 horas, si vemos que con un acompañamiento de un buen seguimiento radiológico, si los marcadores biológicos y si la gasometría nos acompañan en una buena clínica, podemos iniciar un plan de destete. Y para empezar el plan de destete, primero arrancamos descendiendo la FiO2 y después lo hacemos con el flujo, ¿sí? Al último bajamos el flujo. Esto lo hacemos con 5 litros cada 3 horas. Cuando el paciente está con una FiO por debajo del 40% y un flujo por debajo del 40%, ya podemos pasarlo al paciente a un sistema de bajo flujo, porque menos de 40 litros por minuto de flujo consideramos que ya no es alto flujo en este sistema. Entonces podríamos pasarlo a un sistema de bajo flujo, idealmente una cánula de oxígeno, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, a ver, Rosita va a hablar de esta parte y después teníamos una diapo donde queríamos... si no, contale. Sí, bueno, les cuento un poquito antes de pasar a la diapo de Rosita, sí, cierro mi micrófono. Bueno, cosas a tener en cuenta que nosotros hemos detectado que por ahí nos llevaban a fracasos y en realidad eran fallas que se podían corregir fácilmente, era, por ejemplo, la correcta colocación de la cánula. Tenemos que tener en cuenta que la cánula tiene un tamaño, ¿sí? Y un talle,
y que el diámetro de la cánula debe cubrir el 50% del diámetro de las fosas nasales. Entonces, hacer una correcta selección de la cánula que vamos a usar. Además, no tiene que estar introducida más que 1/3 por adentro de las fosas nasales, porque más allá de eso lastima o al paciente le incomoda, y el confort del paciente en este caso es muy importante. Y la posición correcta, considerando que tiene un derecho y un revés, que después lo van a ver en una diapo que está más adelante. También controlar los humidificadores de agua que tengan el nivel de agua correcto, porque si el agua no está si el oxígeno no está con una humedad y una temperatura ideal, tampoco va a ser confortable y el paciente no lo va a tolerar. Controlar que el circuito no tenga fugas. Muchas veces, si los sensores del circuito están desconectados, hay que tener en cuenta que trae unos taponcitos que le tenemos que poner para que el flujo de oxígeno que nosotros programamos sea el que le llegue realmente al paciente. Y, bueno, esto que decíamos de no desconectar las primeras 48 horas. Todos estos detalles a tener en cuenta los debería conocer todo el equipo, todo el personal que entra a ver al paciente, para detectar rápidamente si hubiera alguna falla y seguir intentando que responda a este tipo de terapia, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a la siguiente diapo para que la dé Rosita. Yo me desconecto un ratito. Sí, ahora entra Rosita Martino, también equipo de pediatría, es enfermera de nuestro hospital, y ella nos va a hablar un poco sobre algunas dificultades que tuvimos y un poco lo que es el sistema de alto flujo en su conexión y los respiradores. ¿Estás, Rosita? Te vi que estabas conectada. Sí, sí, ¿se escucha bien? Sí, sí, Rosy, te escuchamos bien. Ahora no, Rosita, ahora no se te Bueno, está escuchando. muy Recién buenas se te noches a escuchaba. todos. Mi nombre es Roselo Martino, soy enfermera de Rosa Martino, soy jefa de los... A ver ahí, ¿se me escucha? ¿Se me escucha ahí? Ahí se escucha mejor. ¿Ahí estamos bien? Sí, Rosita. Bueno, si se escucha bien... Sí, adelante. Bien. Bueno, ahora les voy a mostrar buenas noches a todos nuevamente. A través de estas diapositivas que son muy cortas, es básicamente el trabajo en equipo que hemos realizado desde que se nos puso esta tarea de comenzar con el adulto, ¿sí? Nosotros hicimos este trabajo del FODA para poder, mediante esta herramienta, analizar cuáles son nuestras debilidades, nuestras amenazas, nuestras oportunidades, ¿no es cierto? El alto flujo comenzó casi 3 años anterior en pediatría. Entonces los enfermeros pediátricos éramos los que más conocimiento, más el equipo médico, teníamos en lo que se refiere a este sistema de ventilación no invasiva. Entonces nos ha permitido que tengamos que relacionarnos con la parte de adulto, que no teníamos esa relación. Todo por esta pandemia hemos cambiado nuestras funciones y hemos tenido que hacer un poco de todo. Así que nosotros podemos analizar mediante esta herramienta del FODA cuáles han sido nuestras fortalezas cuando comenzamos. Nuestras fortalezas, primero y principal, ha sido poder contar con los equipos. Pediatría tenía un alto grado de equipos de alto flujo que hemos cedido para el grado de equipos de alto flujo que hemos cedido para el trabajo con el adulto, de alto flujo que hemos cedido para el trabajo con el adulto, porque en pediatría no lo estábamos
porque estábamos usando, entonces eso Se corta el audio. Sí, se está cortando el audio. Rosita, apaga tu cámara para poder mejor el audio. ¿Apago la cámara? Sí, a veces eso mejora el audio para que se corte un ratito mientras vos estás hablando. Bien, la apago entonces. ¿Ahí? ¿Ahí se escucha mejor? Ahí se escucha mejor. Sí. ¿Quieren que retomemos o se pudo escuchar algo de lo que pude hablar? Comenzar. Escuchó entrecortado esto de que dijiste de los equipos de pediatría que no lo estaban usando. Desde ahí por lo menos. Bien. Pediatría contaba con una gran cantidad de equipos, esto hablando de lo que son nuestras fortalezas, que teníamos y que no lo estábamos utilizando porque teníamos otro tipo de demanda de pacientes en lo que es pediatría. Entonces eso nos ha permitido a nosotros poder cederlo a los pacientes adultos y comenzar con esta tarea que se puso el equipo del hospital en realizar alto flujo en adultos, ¿sí? La experiencia del personal básicamente de pediatría nos llevó a trasladarla a adulto, que fue un aprendizaje obviamente mutuo, ¿sí? Porque hemos ido aprendiendo juntos, también con el equipo de kinesio y con los médicos, así que nos ha permitido la experiencia poder capacitar, se capacitó desde enfermería a todo el personal de los peines del hospital para que puedan desarrollar esa tarea. La estructura edilicia del hospital nos ha permitido a nosotros poder tener muy buen aporte de los pacientes, poner los pacientes positivos en un peine, los sospechosos en otro, y poder tenerlos bien dispuestos a todos nuestros pacientes y poder empezar a implementar el alto flujo. Hemos tenido un trabajo bastante grande al inicio, muchas charlas, muchos ponernos de acuerdo con bioingeniería, que fue un pilar muy importante dentro de este proyecto. Se lo hizo junto con el ingeniero Córdoba de nuestro hospital, que fueron probando distintos medios y distintas opciones para poder brindar un flujo adecuado, que era nuestro primer inconveniente. El apoyo de la dirección fue siempre muy importante, nos han permitido trabajar con total libertad y nos siguen permitiendo el trabajo, así que eso es muy importante para decirlo. Como oportunidades, hemos tenido la oportunidad de poder desarrollar algunas que otras prácticas, como por ejemplo la elaboración de las planillas que han estado dando el equipo de kinesio, que les ha permitido poder hacer un seguimiento mucho más específico del paciente. Nosotros en pediatría teníamos una planilla y hemos ido llevándonos también un poco de qué medíamos nosotros, totalmente distinto por supuesto, pero como nos sirvió como guía para que también en el adulto se pueda hacer una planilla de la misma forma. Las capacitaciones de forma constante, las interconsultas a través del Zoom. Hemos realizado muchísimas charlas con otros hospitales que nos han abierto la posibilidad también de ver en qué estábamos fallando y cómo podíamos mejorar y cómo implementar las cosas que a otros hospitales, como por ejemplo el Fernández, les estaba yendo bien y nosotros poder implementarlas. Como debilidades, nosotros teníamos la falta de titulación, o sea, la falta de saber
específicamente qué paciente era candidato y cuándo lo íbamos a detectar al paciente del alto flujo. Primero y principal, saber qué paciente era el que iba a ingresar al alto flujo y después cómo poder sacarlo. Entonces eso también, otra debilidad fue el personal. Como les dije, el personal de los peines, que generalmente veía adultos, no tenía conocimiento sobre este dispositivo, no lo conocía, entonces fueron largas mañanas y continuas de lunes a lunes, y de lunes a domingo, cuando no estaba enfermería para capacitar, que seguían capacitando las kines. Entonces fue una ardua tarea, una debilidad que hemos ido subsanando a través del tiempo también. Teníamos la falta de coordinación en lo que se refiere al cuidado al cuidado del equipo en sí. Teníamos todavía... no se tenía organizado cómo iba a ser la descontaminación, qué parte iban a esterilizar, cuál parte no, cómo lo iban a hacer. Todo eso se lo pudo ir modificando y ya ahora hay personal que se dedica a hacerlo. Cabe aclarar que como equipo se trabajaron muchísimas personas en el alto flujo, no solamente y específicamente el equipo de salud, también hemos tenido personas de apoyo que nos han permitido la coordinación de tener todos los elementos apropiados, ordenados y acomodados para la disposición en el momento de su uso. Como amenazas, podemos decirle la falta de logística, o sea, que es este circuito de esterilización del material que no lo habíamos podido solucionar hasta un tiempo definido, y la dificultad al principio, por desconocimiento, por miedo a este sistema, de prácticamente el personal de enfermería de los peines. Rosita, no se te escucha el micrófono, no se escucha tu voz. Sí, No se escucha. bueno, esta es un poco la... ¿Se escucha ahí? Ahí se te escucha, Rosita. Ahí sí se escucha. Bien. En la diapositiva que está un poco, muestra lo que es el equipo, ¿no es cierto? Las distintas partes que tiene el equipo, y un poco también ahí lo que podemos observar es cómo lo teníamos conectado. Nosotros cuando empezamos a trabajar con alto flujo, comenzamos a trabajar con el alto flujo de pared, y a través veíamos que con lo que no podíamos, digamos, con los litros que estábamos dándole el flujo que le dábamos al paciente, no alcanzábamos a satisfacer las necesidades que tenía. Entonces ahí es donde se empezó a trabajar con distintas modalidades para ver cómo podíamos alcanzar el flujo y la FIO que corresponde para un paciente adulto. Entonces comenzamos con poniendo dos flumites de aire y dos flumites de oxígeno. Nos habían dicho que abriendo a su totalidad
los Flumiter, uno podía alcanzar de 15 litros, que son los Flumiter que tenemos casi todo el sistema de salud, casi llegar a los 20 litros. Entonces, lo que hicimos mediante pruebas y despruebas y constatar con el fiómetro si es que llegábamos o no a los 60 litros, es colocar 2 Flumiter de oxígeno, uno lo colocamos al 10 litros, uno a 15 litros, donde llegamos a 25 litros, eso lo conectamos a una llave NI, más otro 2 Flumiter de aire en las mismas condiciones, uno de 10 litros, otro de 15 litros, también conectados a través de una llave I, los 4 Flumiter, y ahí llegamos y pudimos hacer los 50 litros de oxígeno, de flujo, perdón, y una FIO de 60, que es con la que estamos trabajando y con la que se ha podido como estabilizar el trabajo y poder comenzar a trabajar mucho más adecuadamente con el paciente. Bueno, ahí es lo que habló Pía, ¿no es cierto? Donde le muestra la cánula cómo se coloca de forma correcta, y esos son cuidados de todo el equipo de salud, no solamente del enfermero, sino del que entra a la habitación, debe constatar que el paciente tenga la cánula colocada de manera correcta. No nos olvidemos que el paciente se la toca, se la puede sacar, entonces siempre hay que controlar que la cánula esté dispuesta de la manera que corresponde para evitar complicaciones. Bueno, ahí la dejo a Pía para que termine de hablar de lo que es el trabajo en equipo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rosita. Para cerrar, bueno, ya un poco dijeron todos de que el equipo está conformado por mucha gente, que somos kinesiólogos, son médicos, enfermeros, bioingenieros, e incluso otro tipo de personal del hospital, administrativo, incluso que nos ayudaron con la descontaminación, se capacitaron para poder hacer la descontaminación y el orden de todo lo que se necesita a la hora de abordar un paciente para colocarle alto flujo, y que nos han facilitado muchísimo el trabajo, así que es muy importante. Y nosotros, los que estamos hoy contándoles nuestra experiencia, somos una parte muy chiquita de un enorme equipo que está haciendo su trabajo día a día de una forma espectacular. Por parte de los kinesiólogos que a mí me toca representar, somos un equipo de 25, divididos en terapia intensiva y cuidados intermedios, más el resto de las prestaciones que seguimos brindando. Bueno, donde realmente hay un trabajo muy, muy fuerte de cada paciente, de trabajo para cada paciente, de evaluarlo cada vez que se entra a verlo, a cuestionarnos, a sugerirnos qué más le hace falta, y bueno, y abordarlo entre todos, el que entra y lo atiende y el que está por detrás. Así que destacar que sin ese equipo realmente no sería posible que los resultados que estamos teniendo, que son positivos, por suerte. Y incluso en el caso clínico que presentó, bueno, que presentaron Juan y Caro, se puede ver que el paciente siempre estuvo con alto flujo, tanto en cuidados intermedios como en terapia intensiva, pero la diferencia quizás radica en que en la terapia intensiva el paciente está a la vista de todo el equipo, y en el cuidados intermedios está en una habitación, donde por momentos quizás alguien entraba a verlo y lo encontraba con la cánula desacomodada, o quizás no estaba pronado. Bueno, no tenemos una visión 24 horas del paciente para poder estar corrigiendo esos errores que pueden llevarnos a un falso fracaso del CAFO, que en realidad no es el CAFO el que fracasa, sino la forma en que lo estamos usando. Y en la UTI el paciente respondió perfectamente porque estaba mucho más controlado por todo el equipo. Así que bueno, destacar eso, que sin el trabajo en equipo realmente los resultados no serían posibles. Muchas gracias. Adri, ¿te dejo? Sí,
Acá estamos. Bueno, aquí terminamos la presentación. Doctor Weiss, creo que quería agregar algo usted. Bueno, yo con todo gusto. En primer lugar, si me permiten, esto ha sido una demostración práctica de profundidad teórica. Y no estoy hablando en difícil. Este esfuerzo que se ve en un trabajo colectivo ha indicado un conocimiento teórico profundo de una patología desconocida para todos nosotros y en la que han ido aprendiendo. Yo lo felicito realmente por el esfuerzo colectivo en resolver esta situación. Adriana, ¿es posible poner alguna de las diapositivas para la síntesis? Y si no, sigo adelante, ¿sí? Sí, doctor, ya la compartimos, acá la tengo. Bueno, yo quería simplemente hacer un aporte muy rápidamente que viene a estar en relación a este paciente que yo no lo conocía, para nada. En 3 o 4 puntos, como para que realmente nos sirva para hacer una síntesis. Lo primero, aunque sea, a ver, adelante. Bueno, miren, buscando, encuentro un estudio comparativo entre el alto flujo y la máscara de oxígeno. La comparación que se ha hecho de cómo rinde un alto flujo versus una máscara de oxígeno, es decir, esta famosa máscara de no reinhalación, que ustedes entraron y salieron permanentemente desde el peine a la terapia y al peine. Y se comparó el impulso neuroventilatorio y el trabajo muscular diafragmático hecho por algunos italianos. Pasemos a la otra. Miren el trazado. Miren el trazado. Miren, los primeros trazados son los realizados en el trabajo muscular y el esfuerzo que hace un paciente cuando tiene CAFO. Miren la curva de bajita. Y la segunda columna muestra el trabajo neuromuscular cuando se usa máscara de no reinhalación. Y la tercera columna es cuando ya se le ha sacado, se está escuchando, ¿no es cierto? Ya se le ha sacado la máscara de no reinhalación y se vuelve a el CAFO. Primero CAFO, después máscara y después CAFO nuevamente. Esto trae una gran enseñanza. Es en función, y como veo que hay mucha gente de atención del primer nivel y de la gente que está en la trinchera recibiendo este tipo de paciente, esto indica la necesidad de la utilización precoz, pronta y eficiente del alto flujo como tratamiento inicial cuando el RO, que ya está marcado acá, o el PAFI, o los descensos de la saturación de oxígeno y los incrementos de la frecuencia cardíaca, no perder el tiempo y colocarlo prontamente que cambia la historia. Eso en primer lugar. Pasemos a la otra. Yo voy un poco más rápidamente. Bueno, miren, el segundo aspecto que yo quiero marcar es esto. Cuando en marzo se hablaba no utilizar CAFO en función del peligro de la aerosolización, que significa, estoy frente a nuestras infectólogas, que significa en la aerosolización la posibilidad de que partículas que van en la expiración del paciente contagie a otros pacientes o incluso a nuestros compañeros de trabajo.
se llegó a la conclusión de que mejor no. Pero esta experiencia nacional e internacional ha ido demostrando que el nivel de contagio resuelto, digamos, impactando en los pacientes, se ha visto reducida considerablemente porque el nivel de pacientes digamos, de los recursos humanos que se contagian, salvo la no utilización correcta de todas las normas que acá nuestras infectólogas han hecho todo el esfuerzo porque la tenga el sistema de salud, no es distinto al que se utiliza con otras metodologías e incluso es menor. Este es el aspecto que yo quería solamente tocar y después en 2 o 3 cositas que voy a plantear es cómo ha cambiado en función de las prácticas prontas y eficientes de la oxigenación no invasiva para evitar de que el paciente llegue al respirador donde se terminan muchas palabras. O en todo caso, la oxigenación eficiente hecha con las medidas no invasivas para mejorar las condiciones de la RE. Pasemos a la otra, rápidamente. Y en función de esto es de que, y acá que no me desmienta a quien le robé la diapositiva, que el doctor Montiel, todo paciente está con el alto flujo, mientras está solo, está con la cara descubierta. Y en el momento que ingresa la visita de los kinesiólogos, médicos, etcétera, se pone la mascarilla quirúrgica. Pasemos a la otra. Si tenemos la posibilidad de la ventana abierta, mucho mejor, porque hace una cuestión de circulación de aire que evita justamente lo de la aerosolización que estamos planteando. Y de paso les muestro en esta fotografía un paciente en decúbito prono, ¿no es cierto?, en una terapia intermedia del Hospital Fernández, donde están utilizando un aparato de apoyo respiratorio mecánico, pero a modo CAFO, como es el que están usando ustedes. Pasemos a la otra. Miren, la clave del descubrimiento del manejo de la oxigenoterapia está en poder considerar de que el problema no es la fisiopatología de una neumonía bacteriana donde está llena de agua, para hablar mal y pronto, es decir, el proceso inflamatorio con todas las secreciones, etc. La parte de oxígeno está indemne. Lo que falla son los mecanismos por la microcoagulación y la llegada de la sangre para que se pueda hacer una correcta intercambio a nivel alveolar del oxígeno. Si uno logra entender esto, es la clave de las claves del tratamiento y de aquí surge como medida, digamos, que cambia la historia de esta patología, es entender esto para que el alto flujo se haga prontamente, justamente en lo que no quiero profundizar demasiado, los pulmones L, para que no llegue al pulmón H, donde nos vemos obligados al apoyo respiratorio mecánico. Pasemos a la otra. Bueno, sigamos, esta ya ha sido dada, cola para arriba. Esto es el pronovigil, que miren, acá abajo hay en gris una demostración de cuán importante es el pronovigil. Pronovigil, como ya el compañero kinesiólogo hablaba, de que el paciente despierto y consciente, ¿no es cierto? Paciente despierto y consciente. Miren en la parte gris. Cuando se lo pone en supino,
¿no es cierto?, está en el comienzo. Cuando se lo pone en prono, mire cómo sube la oxigenación a partir que las superficies de intercambio mejoran. Doctor Montiel nos mostraba lo que era una tomografía hecha en el comparativo entre supino y prono, cómo cambiaba del punto de vista de la irrigación y la oxigenación en ambas posiciones. Por eso es que insistimos tanto en el prono. ¿Hacemos la otra? Bueno, es una de las cuestiones que nos mostraba Montiel, que como metodología en el Fernández ponían como método de prueba inicial el CAFO, ¿no es cierto?, la cánula, por 120 minutos con pronovigilia. Eso permitió que más del 55% de los pacientes ingresados no pasen a terapia intensiva, muy pocos pasan. Y encima de todo esto, cuando no funciona del todo el CAFO, se puede, con otras alternativas de oxigenoterapia no invasiva, aún disminuir el número para reducir la derivación a la terapia intensiva. Pasemos a la otra. Ya dicha por ustedes, ¿no? Ahora, miren esta curva. Esta curva es una, yo les explico, miren. En junio, cuando se empieza a poner CAFO sistemáticamente en los hospitales de Cava, se reduce, que es la, ¿no es cierto?, curva azul que está ahí abajo con la redondela inicial. Ahí se inicia, ¿sí? Miren cómo reducen las derivaciones a terapia intensiva en la medida que se mantienen las técnicas no invasivas. Y la raya roja, ¿no es cierto?, hacia arriba, es si teóricamente se seguían manteniendo las mismas condiciones de intubar rápidamente y poner ARM sin esperar la técnica no invasiva, eso es lo que nos iba a pasar. Sin embargo, las derivaciones a terapia intensiva, en la medida que se socializó esta metodología, redujo las necesidades de derivación a terapia intensiva. Pasemos a la otra. Bueno, y yo termino con esto, y perdón, todos tenemos miedo a la segunda ola, ¿sí? Sabemos la experiencia internacional. Yo creo, y por eso vuelvo a felicitar a este equipo, que ha aprendido con el paciente qué hacer y ha salvado vidas. Todo esto que está dicho hoy nos crea las mejores condiciones y ojalá que me equivoque, si es que tenemos un recrudecimiento de las crisis hasta que nos llegue la vacuna, hasta que las consecuencias de esta fiesta nos provoquen un número mayor de contagios y por lo tanto de pacientes ingresados, pero lo que hoy hemos aprendido estoy seguro que nos va a servir para que ojalá, equivocándonos, no tengamos segunda ola. Esto es lo que yo les quería decir. Disculpen la vehemencia con la que estoy planteando las cosas y acá termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad que una excelente disertación de todo el equipo. Impresionante, creo que han sido muy prácticos en la enseñanza. Y una vez más, como en todos estos ateneos, se muestra el trabajo justamente en equipo y la necesidad de trabajar así y todo lo que brindan desde cada una de sus profesiones o de sus roles al resto. Otra cosa que quería destacar, y que lo ha dicho la doctora Salvatierra al comienzo, el hecho de la refuncionalización, o sea, desde la pediatría o desde la neonatología, tanto de médicos o enfermeros hacia el adulto. Han dado mucho, han ofrecido mucho, incluso en el Ateneo pasado también, que han hablado de síndrome inflamatorio multisistémico, o sea, mucho que enseñar. En el chat hay felicitaciones y justamente la doctora Paola dice todo lo que nos enseñó el COVID y lo que nos falta por aprender, contrarreloj para salvar vidas. Así que es muy importante. Yo tengo algunas preguntitas que me he ido anotando acá. Una ya la ha contestado el doctor, la quiero
recalcar el tema de la bioseguridad, porque todo eso fue cambiando, había mucho miedo de la BNI al principio, y se ha ido reforzando, no sé cómo lo han hecho ustedes en el hospital, el tema de los sistemas de ventilación de ambientes y climatización, y la evaluación también, que intervienen ahí los ingenieros, los bioingenieros, los técnicos de seguridad e higiene, y se han podido ir resolviendo eso. Y yo voy a ir diciendo y ustedes decidan quién puede ir aportando o si respondiendo a esto. Yo hablo desde lo que es la sala o los peines. Las habitaciones son habitaciones que, como individuales, hay 2 camas por habitación y todas las habitaciones tienen ventilación, todas tienen la ventana esta que decía el doctor, todas tienen la ventana abierta, así que por ese lado tenemos la ventilación nosotros. Y la terapia, se la dejo a los chicos. Sí han trabajado, también tiene, y sí han trabajado con el tema del sistema de ventilación C, que se ha preparado todo antes de que comience la contingencia. Bien. Otra preguntita que quería hacerles para uno de los kinesiólogos es, él ha mencionado específicamente que han perdido el miedo al paciente y han empezado a trabajar codo a codo, digamos, y con el contacto directo, y quisiera que, bueno, comente un poquito más, y de la planilla esa que han hecho para seguimiento, destacar esto que han puesto el RO con los colores y demás, porque eso ayuda un montón. La verdad que es destacable y como ejemplo es muy valorable. Pero bueno, ¿cómo han hecho para perderle el miedo? O sea, bueno, un poquito, al comienzo y demás, en líneas generales. un poquitito, digamos, por lo que decía recién el doctor Ernesto, con el que disiento un poquitito, porque si no queda como que a la UTI los pacientes se van a su final, y ha sido verdad, en un momento pasaba mucho eso. También es cierto, y ahí voy a defender a capa y espada donde estamos trabajando, que llegaba el paciente muy mal a la terapia y se moría. No es que iba a la terapia a morirse porque en la terapia se tiene que morir, sino que llegaba muy mal. Esa también es la realidad. Y el miedo era constantemente eso, o sea, era el miedo a contagiarnos, ¿sí? Todos hemos estado al principio con la locura de la pandemia, con la locura de de que gente se moría, que hablo por lo menos del reloj de la terapia. Después me acuerdo patente porque fue después del Día del Amigo, que fue una locura, que se nos morían pacientes, cada día se moría y cambiábamos las 15 camas de terapia. Y sí, entrábamos con miedo, hasta que en un momento dijimos, bueno, o sea, todo lo que venimos haciendo no está bien hecho o no nos viene dando resultados, veamos la manera de que nos comience a dar resultados, digamos. Y ahí hicimos un clic el equipo entero y dijimos, bueno, empecemos a meter más trabajo cuerpo a cuerpo con el paciente, pierdamos el miedo, entremos mucho más. Perdón, no activé el video y a veces me siento que hablo solo. Comenzamos esto, o sea, a perder el miedo, a poner un poco más de mano arriba del paciente, a trabajarlo desde otro lado al paciente, y así es como hoy podemos estar contentos porque tenemos 10 pacientes recuperados que han salido del respirador, que para nosotros como hospital, un hospital nuevito y con todo lo que hemos estado trabajando, es un número bastante importante. Así que bueno, nada, fue eso, digamos, hacer un clic de que lo que se estaba haciendo no funcionaba y comenzar a dar vuelta, que fue lo mismo que pasó en la terapia intermedia. Si, o sea, era no se hace gasoflujo, no se hace BNI, era todo lo que venía de Europa y de repente dijimos, espera, no se hace, ok, que no la hagan ellos, o mismo, o sea, tenemos muchas charlas, por ejemplo, con la hospital Anchorén, ellos no hacen CAFO, no hacen BNI, no hacen de la máscara de no inhalación automáticamente a la terapia intensiva. Entonces, bueno, nuestro hospital decidió hacerlo. Nosotros hacemos CAFO, nosotros hacemos BNI, o sea, nosotros decidimos hacer otras cosas, nada, decidimos hacerlo. Muy bien, Juan Carlos, la verdad que además del trabajo técnico, que es científico, el trabajo de motivación del personal, ¿no? Me parece muy interesante. Sí, eso fue fundamental. Que tengo yo y después vamos a leer unas del chat, es si ustedes pueden decir si esto, que con relación al confort por un lado y a los efectos adversos que puedan tener del paciente,
la comparación con los otros sistemas de BNI, ya sea el casco o el snorkel, porque yo tenía algún dato así, yo no hago esta parte, pero de que por ahí esto era más confortable, no sé si es así, sí, y lo toleraban mejor. El sistema, como hacíamos hincapié, si está bien usado es muy confortable. El tema es que hay situaciones como, por ejemplo, cuando no está bien caliente, o sea, cuando no está bien el humidificador, cuando le falta agua, cuando está muy frío, entonces ahí pasa a no ser confortable. Hay pacientes que han tenido episodios de epistaxis por el aire que estaba muy frío y que pegaban por el flujo muy alto, digamos. Pero en líneas generales es confortable porque te permite al paciente hablar, comer, o sea, todo, porque es como una... Bueno, si la cánula además está bien seleccionada y bien colocada, la temperatura del oxígeno y la humidificación es la correcta, el paciente va a estar confortable, porque sí hemos tenido pacientes que decían no lo tolero porque me duele el paladar, me duele la nariz, me arde la garganta, y eso en general era cuando uno todavía no le había agarrado la mano a la correcta selección de temperatura, bueno, de humidificación, que eso siempre, y esta importancia de la cánula bien colocada y bien seleccionada para cada paciente. Por ejemplo... Bárbaro. Acá hay algunas preguntitas. A ver, sí. Por ejemplo, nunca hay ¿Quién que habla? colocarlo... Rosa le habla. Nunca hay que colocar el alto flujo frío. Siempre hay que precalentarlo antes de poder colocárselo al paciente, porque si no le estaríamos aportando un flujo alto, demasiado frío. Entonces lo preparamos, dejamos que se caliente y recién se le coloca al paciente para que sienta el confort al que se están refiriendo las kines. Y por ahí aclarar también esto. Bárbaro, Rosa. Sí. Perdón, que está diciendo Andrea por el chat que el CAFO es más confortable y le da más libertad al paciente, pero hay pacientes que requieren la presión positiva. Entonces, por ahí en ese sentido no se lo puede comparar con el BNI, digamos. O sea, porque con un gel, o sea, claro, con un helmet o con un gel, porque lo que decíamos es la PIP que nos da el CAFO es mucho más bajita que la que nos puede llegar a dar el BNI o el helmet. Y hay pacientes que realmente necesitan más presión positiva. Que bueno, que por eso también tenemos el índice de ROX que nos va a indicar cuando estamos en este gris, que nos da un índice de menos de 4,88, que el paciente está bien, pero no está tan bien, digamos, está necesitando un poquito más de presión siempre, y cuando se altera la mecánica también. Eso también charlábamos, que el paciente que ya está con la frecuencia respiratoria aumentada, pero además tiene esfuerzo respiratorio y tiene mala mecánica, ya es un paciente en el que no estamos pensando en CAFO, estamos pensando más bien en un BNI o directamente una intubación que se le precoz. puede dar con helmet o snorkel, ¿sí? El BNI. Así que por ahí en ese sentido no son comparables, sí, por ahí la máscara de no reinhalación, que tampoco, bueno, porque no tenemos el flujo, con el CAFO. Por ahí el CAFO con el helmet, hasta ahí, digamos. No sé si se entiende. Es más confortable, pero depende del requerimiento del paciente, claro. Es un poco lo que quiere decir, Carlos. Sí, quería aportarles también que tenemos que tener en cuenta el estado general del paciente. El CAFO les permite una mayor libertad para moverse, cosa que por el helmet, bueno, complica un poco más eso. Y bueno, tenemos pacientes que, hay algunos pacientes en particular que amaban estar con el helmet puesto todo el día. Sacábamos el helmet y te pedían, por favor, ponérmelo de vuelta porque le generaba un confort más allá del aturdimiento y demás, le generaba un confort impresionante. Así que eso yo también creo que tiene que ver al momento de la selección del paciente, el estado general en el que se encuentra el paciente, si es un paciente activo o es un paciente que se encuentra un poco más deprimido en sus movimientos.
Bárbaro. Acá Silvia Morales, que es la ESI de ahí del hospital, nos explica con el uso de EPP de acuerdo al riesgo de exposición, ventilación y recambio de aire. Otra preguntita que les quería hacer yo era cómo lograban que el Pronovigil, ¿sí? Y para Rosa, que ella mencionó que habían tenido problemas en la logística del circuito hacia esterilización, si qué prefijo tenía y cómo lo resolvía, que ese es un problema de bioseguridad también. Perdón, ¿podrías repetir lo del prono que se cortó? No escuché. ¿Escucharon la pregunta? No, doctora, no se escuchó, se cortó mucho. No. A ver. Silvita, apaga la cámara. La pregunta iba, por un lado, era... ¿Ahí está mejor? Sí. Ahí sí. La pregunta era, ¿cómo resolvieron este tema de insistirle al paciente que se adhiera al decúbito prono a este o a otro? Porque creo que es un tema difícil. Y la otra, que es para Rosa específicamente, que ella mencionó que tuvieron problemas de logística para los circuitos, del circuito para la esterilización de los equipos, y cómo, o sea, cuáles problemas fueron los que tuvieron y cómo los fueron resolviendo, porque ya eso es un tema específicamente de bioseguridad. Y bueno, yo creo que el tema del prono, ahí como aportaba el colega Juan, como hicieron ellos con este paciente en particular en la terapia de un poco de amenazarlo y meterle miedo, yo creo que bueno, por ahí hubo algo. En muchos casos se nota una cierta duda del paciente con respecto al prono. No sé, por ahí nosotros pedimos que mantengan el Pronovigil y a ellos lo toman como algo muy superficial, muy básico, a lo que no le tienen demasiada confianza. En otros casos también por las características físicas del paciente no lo toleran. En ese caso tratamos nosotros de pedirles que se mantengan en un decúbito lateral o una posición de sentado, de manera de que bueno, en realidad posiciones que eviten el supino. Pero yo creo que por lo menos en mi caso personal, de lo que más efectividad me dio fue con un mensaje claro al momento de ingreso del paciente, de hacerlo que sea un prono estricto vigil, o sea, no negociar el tema de una hora, un ratito, 15 minutos, 20 minutos, no, un mensaje claro, 24 horas, boca abajo, a lo sumo te podés levantar para, no sé, te da vueltas 5 minutos para descansar y volver a adoptar esa posición, pero yo creo que con mensaje claro y en algunos casos también como en este caso en particular, que el paciente no tenía adherencia a ese tipo de tratamiento y bueno, se resolvió ingresándolo a la terapia donde tenía una vigilancia y un control por ahí más riguroso por parte del resto del personal. Y otra opción que pasó, que charlábamos hoy de otro paciente, hacer entrar un familiar. Cuando por ahí el paciente no se adhiere al tratamiento y tenemos como mucho problema de encontrarlo todo el tiempo o sin la cánula porque se fue al baño o que no están en prono, o entra un familiar que se hace cargo y eso también ha funcionado mucho, digamos, tener un familiar que haga que se respete las indicaciones médicas. Bien. Con respecto a la logística, volviendo al hecho de que nosotros teníamos un personal de enfermería que no lo conocía el aparato, no sabía cuáles eran las partes, cuáles eran los conectores y los sistemas que teníamos que tener adecuados para poder empezar a utilizarlo. Hubo, y aparte el exceso de trabajo que tenía, por ejemplo, enfermería, que no disponía del tiempo para poder realizar el lavado y la descontaminación del aparato, entonces hemos tenido que preparar, por eso es que hacemos alusión al gran equipo que no solamente trabajó el personal de salud, sino nuestras maestras, por ejemplo, las maestras que forman parte
del jardín de nuestro hospital fueron capacitadas para realizar el lavado del material, se las capacitó, se les enseñó a cuáles eran las piezas que este aparato debía tener para que vaya a esterilización de forma completa y que vuelvan las piezas completas para toda una organización, el no tener que estar haciendo las cosas a la apurada, sino tener un sitio, un lugar donde poder almacenar todo y tener todo a mano, ¿no? Que bueno, ahí dispusieron un armario para que esté todo bien cuidado, porque debo reconocer que también he pedido mucho que cuidar los aparatos, porque son aparatos que lo hemos tenido mucho tiempo y que están funcionando re bien, a pesar del uso que han tenido. Eso demuestra el cuidado que tienen los aparatos. Así que ha sido básicamente la logística, aprender entre todos, como les digo, hasta el personal, hasta uno de los personal que tenemos de las maestras jardineras que colaboraron con lo que es el lavado y la descontaminación del equipo, seleccionar cuál es el modo para reesterilizar las cánulas, porque tampoco, eso también ha sido gestionarlas, ¿sí? Nosotros teníamos cánulas, imagínense, para pediátricos, para poder ponerle hasta 20 litros nomás. Entonces ha habido que gestionar cánulas y ver cuáles eran las cánulas que más necesitaban en los peines para poder trabajar de acuerdo a la contextura física de cada paciente. Excelente, Rosa. La verdad que esto de convocar a las maestras jardineras es una cosa innovadora. Soluciones prácticas. Bueno, ya por la hora vamos a ir cerrando. Acá hay 2 comentarios y vaya preguntas del chat. Dice, ¿será posible, Víctor Díaz dice, ¿será posible que organicen una capacitación para el primer nivel para enfermería sobre el uso y manejo de las máscaras de no reinhalación? Bueno, tendríamos que ver o coordinar con el doctor Weiss. Y dice acá otra pregunta, otro aporte, es Roxana Cercán. Como supervisora y enfermera de la APS, sería muy importante sumar este tipo de capacitaciones adaptadas al primer nivel, o sea, están relacionadas las dos. Muy buena jornada. Sobre todo el manejo seguro de oxigenoterapia. Yo creo que ahí es muy importante en lo que es el APS y nuestro nivel de atención, nuestro hospital, poder concordar las derivaciones, el uso correcto de los dispositivos de oxígeno cuando se deriva un paciente, sospechoso o no de COVID. Sí, buenas noches. Habla Víctor Díaz. Estuve muy atento a la capacitación, excelente cada disertante y siguiendo la temática en lo que es la máscara de no reinhalación, vemos la importancia desde el primer nivel de que los enfermeros sean capacitados para que así puedan trabajar en forma conjunta o en forma coordinada con el segundo o con el tercer nivel si es que hay que derivarlo. Esa era la idea. Sí, buenas noches. Soy la licenciada Sánchez del Departamento de Capacitación. Estoy escuchando la demanda que se está haciendo, que me parece sumamente interesante, y por supuesto vamos a tomarlo al tema y coordinaremos con el doctor Weiss, con División Respiratoria y con los sectores involucrados, también con, por supuesto, los que tienen ya el expertise como el equipo del EVA Perón que lo ha presentado, y bueno, y articularemos para poder armar estas capacitaciones, quédense tranquilos. Próximamente les estaremos avisando. Muchas gracias. Gracias, Susana. Bueno, le damos la palabra al doctor Miguel Ferre, que quiere hacer un comentario, y ya con esto después cerramos el Ateneo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. En virtud de la hora voy a tratar de ser breve para comentarles algunas ideas. Antes que nada, bueno, y siendo el último Ateneo del año, agradecer y felicitar tanto a Silvia como a Norma, que son las artífices de que todas las semanas estemos los miércoles hasta altas horas de la noche y nuestros hijos esperando que les demos de comer, prendidos de todos estos temas que han resultado sumamente interesantes, que nos han permitido compartir las experiencias y en virtud de esto animarnos a hacer un poquito más. Y yo creo que este Ateneo en particular se trata de eso. A mí que me ha tocado este año coordinar un poco la reconversión de camas y buscar
ampliar las camas de UTI. Muchas de las cosas que leía hablaba de que llegado el momento de saturación de las camas de terapia intensiva, la estrategia era buscar otro tipo de metodologías a realizar fuera de las terapias, incluso en salas comunes, y se trata de esto que han podido implementar y que se han podido implementar también en otros hospitales. Entonces, y un poco lo ha mencionado el doctor Weiss, la invitación es a que no nos quedemos tan tranquilos. Yo creo que no podemos caer en la banalidad de pensar que nuestros buenos deseos o nuestras negaciones alcanzan para evitar algunas cosas, sobre todo pensando en la mala experiencia que está teniendo el mundo, y es parte de nuestra responsabilidad en este momento, sí, por un lado, descansar en la medida de que se pueda y turnarnos para hacerlo, porque este es el momento, pero también profundizar este tipo de capacitaciones ya quizá más reducidas y dirigidas a los equipos de trabajo de los que han sido servicios semicríticos o las llamadas terapias intermedias o los lugares donde se ha tenido que implementar este tipo de estrategias, porque nuestra limitación este año con las camas de terapia intensiva ha sido el recurso humano. Yo les cuento, los respiradores a nuestra provincia les sobraron. De hecho, nos dimos el lujo de prestar a la parte privada respiradores porque tenían algunas limitaciones y tenemos respiradores nuevos que todavía no hemos usado. Entonces, el limitante no ha sido nuestra infraestructura y sí el recurso humano, que sabemos que el recurso humano de terapia intensiva es una limitante en todas partes del mundo y ha quedado sobre todo en evidencia en este momento. Entonces, tenemos que pensar que llegado un momento en que haya un brote, una segunda ola o cualquier cosa que nos lleve a un riesgo de saturación de nuestras terapias, tenemos la oportunidad en esta ventana que nos está dando esta pandemia de formarnos más y mejor en este tipo de estrategias, en perderle el miedo, en ver que ya evidentemente tenemos recurso humano que ha hecho una vasta experiencia. Yo creo que lo que vienen demostrando los kinesiólogos en estos últimos Ateneos es formidable y nos plantea, digamos, nuevos paradigmas para las terapias intensivas y para el uso y manejo de los respiradores que vamos a tener que replantearnos con pandemia y sin pandemia, porque la verdad que el rol protagónico que están teniendo es para saludarlos y para felicitarlos. Yo creo que hoy es muy fácil el ingreso a UTI de los pacientes porque tenemos los lugares, porque estamos más relajados, pero le demos la oportunidad al paciente de que zafe de un respirador. Si tenemos hoy la estrategia y tenemos la experiencia, aunque sea más fácil y la cama esté disponible, le demos la oportunidad al paciente de que zafe de una intubación. Entonces yo creo que ahí también tiene que estar nuestro compromiso con respecto a esta capacitación. Y bueno, y como para cerrar, yo creo que este Ateneo tiene otro valor agregado, sobre todo porque es corolario del ciclo de Ateneos que hemos iniciado, porque es como que yo he notado en las palabras de ustedes y en todo lo que han planteado un alto grado de representatividad de lo que ha sido todo nuestro sistema. Y han sido gente buscando nuevas estrategias, gente muy comprometida con los pacientes, especialistas de otras especialidades obligados, forzados, digamos por su vocación y su buena voluntad, y no por otros motivos, a enfrentarse a cosas nuevas con mucho miedo, con mucha angustia, con mucha ansiedad, y hoy podemos decir de que se ha actuado muy bien y que esto se lo ha sacado adelante, digamos. Entonces este equipo que hoy ha presentado el Ateneo yo creo que tiene una gran representatividad del excelente trabajo que se ha hecho en todo nuestro sistema. Y bueno, y finalmente pensando en esta próxima Navidad y este Año Nuevo, les deseo a todos que estas fiestas, donde sea que los encuentre, sea solos, aislados, en familia o en alguna guardia, los encuentre muy orgullosos del trabajo que han hecho durante todo el año. Muchas gracias. Muchas gracias, equipo. Perdón, para ir cerrando entonces, primero comenzar felicitando a todo el equipo del Hospital Eva Perón. Realmente es impactante ver cómo un equipo tan joven transmitió tanta experiencia. Eso refleja la ardua tarea que han llevado a cabo en tan poco tiempo, ¿no?
es muy poco tiempo para transmitir tanta experiencia. Realmente tienen un nivel de compromiso y de servicio al prójimo que se puso en evidencia en este Ateneo. Así que, y realmente, como cierre también, estos Ateneos han demostrado el trabajo en equipo. En todos los Ateneos cerramos de la misma manera. Fíjense que en todos los Ateneos dijimos que se resaltó el trabajo en equipo. Y esto es muy importante. Creo que estamos aprendiendo un nuevo camino, estamos aprendiendo que solo no podemos contra nadie, menos contra el COVID. Así que gracias a todos, gracias a todos los que estuvieron presentes todos estos miércoles, y decirles que nos reencontraremos, ojalá que con un escenario de tranquilidad, digamos, nos reencontraremos en febrero. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz Navidad y Año Nuevo. Muchas gracias, muchas gracias. Felicidades. Felicidades a todos y bueno, hasta febrero. Ahí ya tenemos armado algunas cositas, algunos temas ya. Bueno, muchas gracias y felicitaciones y cuidarse. Muchas gracias.